buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective, mi portal de formación en internet. En el tutorial de hoy vamos a crear enredaderas, más concretamente vamos a explorar diversos métodos a la hora de afrontar el reto de crear este tipo de vegetaciones. Primero vamos a utilizar un plugin muy conocido de Guruware que se llama Grow Eevee y que está basado en una aplicación independiente que salió hace muchísimos años y que estaba diseñada precisamente para crear este tipo de vegetación, enredaderas con hojitas. A pesar de que tiene ya muchísimo tiempo, sigue siendo posiblemente la forma más habitual para afrontar el reto al crear este tipo de vegetaciones. Está muy bien, lo vamos a cubrir en una primera parte del tutorial y vamos a ver qué se puede hacer con esta herramienta. Pero también tiene muchas limitaciones. Es un software bastante antiguo y presenta, en mi opinión, varias dificultades o varios retos que son muy difíciles de afrontar con ella. Sobre todo cuando queremos control sobre la enredadera, cuando queremos que nuestra enredadera igual sea más compleja, que tenga varios tipos de flores, que se ajuste mejor a ciertas geometrías o que siga una trayectoria específica que nosotros le marquemos. Por eso voy a dividir este tutorial en dos partes. Primero vamos a ver cómo funciona Grow Eevee, crearemos un par de enredaderas de ejemplo, y luego vamos a ver cómo funciona GrowFX, que nos va a permitir afrontar la creación de enredaderas de una forma muchísimo más avanzada y con más control. Vamos a comenzar con la primera parte utilizando este plugin gratuito de Guruware que podéis encontrar en la página guruware.at. Tienen varios plugins y el que a nosotros nos interesa es este que se llama Grow Eevee. Está basado, como os digo, en un antiguo programa que se llamaba Eevee Generator, que creo que ya no está disponible, no sé si estará disponible en alguna página alternativa o algo similar. Era básicamente una aplicación que nos permitía, fuera del programa, hacer el crecimiento de las enredaderas. Y Guruware lo que hizo es un plugin que hace lo mismo, pero dentro de 3D Studio y que por lo tanto suele ser lo más interesante. Aquí podéis encontrar además una descripción de lo que hace cada uno de los parámetros, que os recomiendo leer antes de nada, aunque nosotros ahora vamos a hacer de forma práctica un par de pruebas. Y al final del todo tenéis este botoncito donde podéis descargar el plugin para todas las versiones de 3D Studio. Una vez que tengáis instalado el plugin os aparecerá listado aquí en Guruware dentro de Grow Eevee. Solamente hay un botón, así que no tiene pérdida. Y os recomiendo utilizar el autogrid para poner la enredadera justo sobre la geometría que ya tenéis presente en vuestra escena. Voy a poner los parámetros que vienen por defecto antes de empezar y vamos a crear nuestra primera enredadera. La vamos a crear aquí, por ejemplo, en esta esquina. El primer parámetro nos permite configurar el trozo de enredadera antes de que haya un cambio de dirección. Por ejemplo, si pongo 10 centímetros, la enredadera va a tender a tener ramas más rectas, más largas. Se van a producir menos cambios de dirección y por lo tanto la enredadera posiblemente llegue más lejos. Si pongo parámetros más pequeños, la enredadera se va a quedar aquí cerca y va a cambiar constantemente de dirección y se va a formar como una maraña en esta parte cercana a donde está creciendo la enredadera. Vamos a probar primero con valores altos, por ejemplo. Vamos a hacer un grow de esta enredadera y vais a ver que la enredadera pues llega muy lejos y rápidamente se termina de calcular. Posiblemente nos hemos pasado, vamos a ponerle, por ejemplo, en lugar de 10, 5 y vamos a volver a repetir el crecimiento de esta enredadera. Y ahora pues llega mucho más lejos la enredadera, pero aún así tiene direccionalidad hacia arriba, no se forman marañas y está bastante bien. Es importante, como veis, que hagáis pruebas, que experimentéis con los parámetros porque no hay una regla fija. Depende mucho de la escena, de la escala, de la geometría que tengáis, etc. Es importante que penséis que si la geometría en la que estáis distribuyendo vuestra enredadera es muy compleja, es muy probable que el programa tenga problemas. De manera que a veces es interesante crear una geometría con menos resolución poligonal solo para que crezca nuestra enredadera por encima de ella. Vamos a probar ahora, por ejemplo, en lugar de ponerle este parámetro de 5, ponerle un parámetro mucho más bajo y vamos a ver cuál sería la diferencia. Vamos a ponerle un límite de 1000 para que no se nos tire aquí todo el día calculando y vamos a hacer un grow. Como veis ahora la enredadera crece, no es que crezca más despacio, pero como tarda mucho menos tiempo en producirse un cambio de dirección, pues la enredadera se acumula mucho más cerca de su punto de origen, dando resultado pues a enredaderas de este tipo, que a mí personalmente no me gustan mucho porque son demasiado complejas, tienen aquí demasiada maraña de ramas. Otro parámetro que nos puede interesar controlar a la hora de hacer crecer esta enredadera, vamos a ponerle tal vez 4, por ejemplo, es este de aquí. UpVector, que nos permite configurar la dirección hacia la que va nuestra enredadera. Por defecto viene 0,2 y eso significa que la enredadera va a intentar primero crecer hacia arriba y luego va a intentar encontrar una geometría cerca de ella
para pegarse, por así decirlo. Si ponemos este parámetro más alto, lo que ocurre es que la enredadera va a crecer mucho más rápido hacia arriba. Vamos a hacerlo, por ejemplo. ¿Veis? La enredadera tiende a crecer hacia arriba por encima de todo y obtenemos una enredadera muy vertical. Por el contrario, si ponemos aquí parámetros mucho más bajos, 0,05 por ejemplo, la enredadera va a tender a crecer más en todas direcciones y posiblemente se va a extender más por el suelo. Vamos a hacer la prueba. Y como veis, la enredadera, en lugar de crecer tanto hacia arriba, crece un poco más en todas direcciones. En alguna ocasión, por ejemplo, nos puede interesar hacer que la enredadera crezca hacia abajo. Voy a intentar crear una enredadera ahí para que crezca hacia abajo. Y le vamos a poner aquí, en lugar de 0,05, menos 0,2, por ejemplo. De manera que ahora esta enredadera, si conseguimos que lo haga bien, que esto a veces es un poco complicado, porque bueno, pues depende de los parámetros que introduzcamos. Vamos a ponerle 0,1, por ejemplo, menos 0,1, perdón, y vamos a ver si lo conseguimos. Vale, pues ahora sí. Como veis, ahora la enredadera tiende a crecer hacia abajo. Es muy distinto este resultado del que obtendríamos, por ejemplo, si en lugar de hacer esto, hubiéramos puesto aquí el valor que viene por defecto, que es 0,2. Habríamos obtenido una enredadera que no crece nunca hacia abajo, que se extiende por la parte superior de nuestro muro. Luego es importante comprender cómo funcionan estos parámetros para poder hacer crecer nuestra enredadera. Los siguientes parámetros que tenemos aquí están relacionados con la tendencia que tienen las ramitas de nuestra enredadera. Por ejemplo, con este parámetro le decimos a nuestra enredadera que el 50% de las ramitas tengan tendencia a crecer en la misma dirección de su padre, por así decirlo. Y con esto añadimos un factor de aleatoriedad. De manera que cuanto más cercano a 1 sea este valor, más direccional es el crecimiento de nuestra enredadera, y cuanto más cercano a 0, más caótico es el crecimiento de nuestra enredadera. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a crear aquí una enredadera, por ejemplo, y en lugar de ponerle 0,5, le vamos a poner menos, le vamos a poner 0,1, por ejemplo. Fijaros que seguimos teniendo un up vector de 0,2, luego la enredadera debería de crecer hacia arriba, y le vamos a poner tal vez 4, como teníamos antes. Vamos a hacer el crecimiento. Pero si os fijáis, el crecimiento es mucho más caótico, aunque le hemos puesto un crecimiento vertical y un step size bastante alto, aún así la enredadera sigue creciendo de forma muy caótica, porque estamos utilizando un primary weight bajo. Vamos a repetir el proceso y ahora le vamos a poner aquí un primary weight alto, para que veáis la diferencia. Si os fijáis, ahora la enredadera tiene tendencia a crecer muchísimo más hacia arriba. Luego, a la hora de configurar nuestra enredadera, todos estos parámetros los tenemos que tener en cuenta. Si no queréis complicaros mucho la cabeza, podéis dejar casi todos por defecto y configurar vuestra enredadera con los dos primeros. Con este controláis el step size o la longitud mínima, por así decirlo, que tendría vuestras ramas, y con este la dirección básica hacia la que va vuestra enredadera. Otros parámetros que os pueden interesar son la gravedad, que nos pueden permitir pues, que la enredadera tenga más o menos gravedad. Normalmente, si podemos manipularlo mejor con este parámetro, pues mejor para nosotros, porque vamos a conseguir un resultado probablemente mejor. Y también tenemos la adhesión. La adhesión es lo que nos permite decirle a la enredadera cómo de atraída se siente por la geometría, de manera que podemos conseguir que la enredadera crezca más en las grietas de nuestra geometría. También tenemos estos parámetros de aquí, que son muy interesantes, que nos permiten decirle qué probabilidad de que aparezca un hijo en la rama hay, de un 30%, y qué longitud máxima tiene esa rama. Pensad que si esto no tuviera un límite bajo, como 30 centímetros, esto iría generando ramas y ramas y ramas y sería exponencialmente cada vez más difícil de calcularse. Entonces hay un 30% de que se genere una nueva rama y la longitud máxima que tiene esa rama es de 30 centímetros. Pensad que esa rama a su vez puede generar nuevas ramas. Si queremos que tenga poquitas ramas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ponerle valores bajos y vamos a probarlo. Ahora tenemos menos ramitas en nuestra enredadera. Y entonces pues no se mezclan tanto unas con otras. Vamos a ponerle todavía menos. Y vamos a hacer que las ramas tengan menos longitud máxima, por ejemplo. Quizá le vamos a poner un límite un poquito más bajo. Nos hemos pasado con el branching, 0,1.
Y ahora tenemos menos ramitas, tenemos una enredadera un poquito más limpia. Entonces, como veis, tenéis que ir haciendo pruebas hasta dar con los parámetros que encajan para la escena en concreto con la que estáis trabajando y el tipo de enredadera que tenéis vosotros en vuestra cabeza. No hay un estándar, no hay una clave de estos son los parámetros buenos o estos son los parámetros malos. Normalmente los parámetros que vienen por defecto están muy bien porque nos permiten hacer una enredadera típica sin preocuparnos demasiado. Y otros factores que tenemos que considerar son estos que tenemos aquí. Podemos decirle que utilice más o menos núcleos de nuestro ordenador. Podemos hacer un turbo growth, que en mi opinión no merece la pena si tenéis un ordenador medio decente, porque como se ve bastante bien en velocidad normal, turbo growth nos impide ver qué es lo que está pasando y anticiparnos quizá a cancelarlo, etc. Luego tenemos este parámetro de aquí de edad, que es el único parámetro animable, o uno de los pocos parámetros animables que tenemos aquí, que podemos pues animarlo para que nuestra enredadera, en lugar de ser una enredadera estática, pues vaya creciendo y vaya llenando un espacio, por ejemplo. Y además de eso lo podemos utilizar, como lo estoy utilizando yo ahora en el tutorial, simplemente para resetear el crecimiento, etc. Y podemos establecerle un límite. Si queremos que la edad máxima de esta enredadera sea 600 y que ahí paren los cálculos, pase lo que pase, pues se lo podemos establecer, o le podemos establecer un valor un poco más alto, por ejemplo. Y entonces la enredadera se calcula durante más tiempo. ¿Vale? Es una manera de controlar que la enredadera no se calcule de más. Una vez que hemos creado la geometría básica de nuestra enredadera y ya estamos satisfechos con su crecimiento y con su forma, podemos pasar a las siguientes opciones que tiene el plugin. Aquí en MISC, por ejemplo, tenéis algunas herramientas para reescalar la enredadera o para, por ejemplo, extraer las splines de estas ramitas. Esto lo he visto utilizar, por ejemplo, para crear algunas imágenes muy interesantes donde hay objetos que están compuestos como de alambres. Pues lo podríamos hacer de esta manera. Simplemente extraeríamos las splines y luego las utilizaríamos para generar una geometría que sería como esta maraña de cables o de alambres que constituiría nuestro objeto, por ejemplo. De manera que si se os ocurren situaciones donde esto os pueda resultar interesante, pues ya sabéis cómo se podría hacer. Y luego tenemos las opciones de textura, que son muy interesantes, y las de geometría, que también son muy interesantes. Aquí en View Render tenemos la posibilidad de activar y desactivar ciertas partes de nuestra enredadera. Vamos a primero desactivarlo todo y a ir viendo qué hace cada una de ellas poco a poco. Primero tenemos la que sería nuestra rama principal, como el tronco de nuestra enredadera. Luego tendríamos las ramas secundarias, que son estos hijos secundarios que tiene la enredadera. Y luego tendríamos las ramas más jóvenes, que serían estas otras de aquí. Y por último, tenemos la posibilidad de representarlo de forma suave o quitarle el suavizado. Aquí dentro de Mesh podéis configurar varios parámetros, como por ejemplo la cantidad de caras mínimas que tiene esta geometría, la de las ramitas, si os fijáis vamos a ponerle 8. Podemos configurar la resolución de estas ramitas. Normalmente con 5 y Mesh activado es más que suficiente. Y luego también podemos pues cambiar este parámetro para hacerla más gruesas, más finas, etc. Aquí tenemos la posibilidad de modificar la geometría de nuestra enredadera. Y luego también tenemos la posibilidad de mostrar o ocultar las hojas de cada una de estas ramas. Las de la rama principal, las ramas viejas y las ramas jóvenes. Y también podemos configurar, por ejemplo, su densidad, si queremos menos hojitas o más hojitas en nuestra enredadera. También podemos configurar cierto grado de aleatoriedad en nuestras hojitas, pues si hemos puesto mucha densidad igual nos interesa quitar hojitas en algunos sitios, etc. Y por último, el tamaño de nuestras hojas, 8 centímetros, 12 centímetros, etc. Normalmente uno de los problemas que tiene Grow Eevee es que las enredaderas, en mi opinión, no son muy realistas. Siempre genera el mismo tipo de enredaderas, con estas ramas pegadas a la geometría y con unas hojas que en mi opinión no son muy buenas. Son planos con una textura y un alfa mapeado. Vamos a ver ahora algunas estrategias que podemos utilizar para intentar mejorar esta situación, ya que lo bueno que tiene es que es muy rápido, automático y sobre todo gratuito. Pero en la segunda parte del tutorial vais a ver que con GrowFX, por ejemplo, podemos hacer unas enredaderas muchísimo mejores, donde vamos a tener más control, vamos a poder hacerlas más realistas, vamos a poder configurar mucho mejor todo. Pero bueno, de momento esta puede ser una alternativa gratuita para aquellos que no se pueden permitir o no quieren comprar GrowFX. Vamos a ver entonces qué podemos hacer con las opciones de textura, que son muy interesantes. Podemos utilizar Vertex Color, por ejemplo.
Simplemente lo activamos y ahora él está utilizando Vertex Color para generar una máscara, por ejemplo. ¿Y cómo configuramos esa máscara? Pues tenemos 3 partes donde podemos configurar la máscara, que son los 3 tipos de hojas que hemos visto que teníamos. Por ejemplo, este de aquí nos va a controlar la máscara para las hojitas que están en nuestra rama principal. Este otro de aquí nos va a configurar la máscara de estas hojitas que están en nuestras ramas viejas. Y por último, este otro de aquí nos va a configurar la máscara de nuestras hojas más jóvenes. Vamos a hacer este porque es el que más se ve, es el del que más hay y para nuestro ejercicio nos es suficiente. Y es muy sencillo, simplemente tenemos que activar más de un color, por ejemplo, 2 colores. Le vamos a poner un color rojizo para que se vea bien. Y le tenemos que decir a partir de qué edad queremos esta máscara. Y él se va a encargar de hacer un degradado entre este color y este otro color. Por ejemplo, vamos a ponerlo más bajito. Podemos quedarnos de esta manera solo con las puntas de nuestra enredadera y podríamos teñir estas puntas de un color, por ejemplo, más amarillo o ponerle incluso otro tipo diferente de hojas. Vamos a ponérselo quizás un poco más exagerado para que se vea bien la diferencia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a... En el material básico que nos ha creado esta enredadera, que no es un buen material, ahora veremos cómo podemos mejorar un poquito ese material, pero de momento, para propósitos solamente de verlo, nos vamos a quedar con él. Es este de aquí, es un material estándar, y tenemos aquí un Vertex Color. Vertex Color, si no lo tuvierais, se crea aquí, en general, Vertex Color. Y es una máscara que tiene simplemente el Vertex Color incluida. Como nosotros ya tenemos la máscara, que va en este caso de rojo a blanco, pero lo podemos cambiar para que vaya de negro a blanco y así tener una máscara en blanco y negro. Lo que vamos a utilizar es usar esa máscara para mezclar, por ejemplo, 2 texturas. Vamos a hacerlo aquí directamente en este material. En lugar de utilizar este mix, voy a utilizar un composite. Ya deberéis estar familiarizados con composite si habéis seguido mis tutoriales. Y vamos a utilizarlo para mezclar, por un lado, esta textura, que es la textura principal que tiene nuestra enredadera. Vamos a crear una segunda capa en nuestro composite. Déjame quitar el navegador. Y esta capa va a tener como máscara nuestro Vertex Color y como textura, por ejemplo, vamos a usar la misma, pero le vamos a meter un Color Correct. Vamos a generar aquí un Color Correction, conectamos nuestra hoja al Color Correct y simplemente le damos otro color diferente. Vamos a exagerarlo mucho para que se vea bien en el render. Lo hacemos muy brillante y le ponemos tal vez mucha saturación, por ejemplo. E incluso la podemos hacer más amarillenta. Vamos a conectar esto en el canal 2 y ya tenemos una máscara que nos mezcla 2 texturas, una más oscura y una más clarita. Vamos a hacer un pequeño render de esto, a ver qué tal nos ha quedado. Y ahora, por ejemplo, si nos fijamos en el Diffuse Filter, vais a ver que tenemos variación de color. Nuestra enredadera tiene colores más oscuros en esta parte de la hoja y según nos acercamos a la punta tenemos cada vez colores más claritos. Esto es muy interesante porque así es como se suele comportar una enredadera en la vida real. Las hojas de la punta son más pequeñas, más tiernas y un poquito más amarillas. Vamos ahora a intentar ver cómo podríamos solucionar otro de los problemas que tiene esta enredadera y es la geometría de las hojas. De momento tenemos geometría que es muy simple, un solo plano, y eso puede hacer que las reflexiones se vean muy mal, por ejemplo, o que nuestras hojas cuando estén alineadas en una mala posición pues parezca precisamente que son eso, planos con un alfa mapeado. Una primera cosa que podríamos intentar hacer para solucionarlo es utilizar una geometría diferente y sustituir la geometría de nuestras hojas por esta nueva geometría. El problema que tiene esta técnica es que perdemos el cambio de escala que tiene nuestra enredadera, que es honestamente muy interesante porque las hojitas de la punta son cada vez más pequeñas. Pero, como os he dicho, este plugin no es perfecto, es muy antiguo y tenemos que intentar encontrar una solución que sea la mejor posible. Para conseguir esto, lo que tenemos que hacer es aquí, dentro de Leaf Meshes, utilizar una geometría para sustituir la geometría original, que sería esta de aquí. De manera que ahora nuestras hojas ya no tienen una sola geometría, sino que tienen esta geometría un poquito más compleja. Y eso va a ayudarnos a que los especulares sean más ricos, a que la hoja parezca que está curvada
etc. Pero hemos tenido que sacrificar el cambio de escala en las hojas de la punta. Luego esto ya es una decisión vuestra, tenéis que decidir qué preferís a la hora de generar vuestras enredaderas. Una segunda solución quizás sería, una vez terminado el trabajo y convertida esta enredadera en geometría, podríamos, por ejemplo, aplicarle un Turbo Smooth o algún tipo de subdivisión a las hojas y con modificadores intentar conseguir que las hojas parezca que están curvadas. Pero ese resultado, en mi opinión, nunca va a ser todo lo bueno que debería y vamos a poder obtener mejores resultados con GrowFX. Otra cosa que podríamos hacer, imaginaros que queremos hacer una bugambilla, por ejemplo, ¿no? Que es un material bastante típico o una enredadera bastante típica. Vamos a necesitar sustituir algunas de estas hojas por flores, por ejemplo. Para conseguir eso tenemos que utilizar otra opción de nuestra enredadera, que es esta de aquí, la de multimateriales. Por defecto estamos utilizando un solo material y si le damos 2 vamos a utilizar 2 materiales. Pero para que esto entre en juego, para que esto funcione, tenemos que reducir el porcentaje, por ejemplo, al 50%, de manera que ahora tenemos el 50% de un material y el 50% de otro material. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque ahora además podemos empezar a utilizar la geometría número 2, la que se corresponde al segundo material. Esto sería lo mismo, por ejemplo, que si nosotros ahora aquí en el segundo material, en el 3 en este caso, le asignamos un material diferente. Aquí lo estáis viendo en negro. Y en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a crear otro tipo de geometría, una flor en este caso. Para que esto funcione correctamente, tenéis que pensar que la flor, por ejemplo, la geometría de nuestra flor, que es esta que tengo yo aquí preparada, tiene que tener los IDs correctos. Aquí tenemos el ID 3, que sería este, el que se corresponde a la primera disponible y que va a ser el color rosa, por ejemplo, de nuestra bugambilla. Tenemos el ID 4, que va a ser este de aquí y se va a corresponder con el color de las flores. Y luego, si no recuerdo mal, tenemos aquí uno que es como el tallo de nuestra flor y que le he puesto el mismo material que tiene el tallo de mi enredadera. Pero si no os gusta, tal vez le podéis dar el color del 5 y crear un material independiente. Esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta cuando sustituís geometría, porque si no, no va a funcionar correctamente. De manera que ahora vamos a hacerlo aquí simplemente de pruebas. Vamos a crear aquí un V-Ray Material. Le vamos a poner un color rosa para que se vea bien en el viewport. Va a ser nuestra hoja de la bugambilla. Y luego en el 4 vamos a crear el color de nuestra flor, que puede ser un poquito más amarillento, por ejemplo. Y ahora después veremos cómo crear buenos materiales para este tipo de flores y de hojas. De momento solamente lo queremos para que se vea bien en el viewport. Vamos a seleccionar nuestra enredadera y lo que tenemos que hacer ahora es sustituir este por nuestra florecita. Tarda un poquito porque tiene que instanciar mucha geometría y ya estaría hecho. Ahora tenemos una enredadera que tiene el 50% de hojas y el 50% de florecillas. Vamos a hacer un render a ver cómo funciona esto. Y aquí podéis ver el resultado. Tenemos una enredadera y le hemos sustituido el 50% de sus hojas por unas flores. De momento los materiales, como os digo, están muy mal, todavía no nos hemos puesto a trabajar en ellos, pero lo que quiero que entendáis primero es la idea fundamental. Para poder sustituir las hojas de nuestro Grow Eevee, es muy importante que nos aseguremos de que su ID se corresponde al ID que tendría en la posición en la que va a ocupar dentro de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo ahora quiero añadir aquí otro tipo de hoja o otro tipo de flor, tengo que pensar que el ID de esa geometría tiene que ser el 5, porque es el siguiente que tengo disponible en mi multimaterial, ¿vale? De esta manera podríamos crear algunas enredaderas interesantes. Voy a intentar hacer una, por ejemplo, vamos a intentar aprovechar esta misma, por ejemplo. Vamos a ver si no se queda colgado, que a veces ocurre. Y le vamos a dar menos branching, por ejemplo, y menos longitud a estas. Y tal vez menos cantidad de posibles hojas. Y vamos a hacer un grow. Y bueno, como sospechaba, a veces pasa esto. Tenemos que darle un poquito más de margen hasta que consigamos encontrar unos parámetros que más o menos funcionen. Y bueno, ahí lo tendríamos. Esta podría ser, por ejemplo, una bugambilla con la que podríamos estar satisfechos.
Fijaros que una vez configurada podríamos, por ejemplo, guardar los presets, si lo queremos. Tenemos aquí unas opciones, a ver dónde están. Para guardar nuestros presets, por ejemplo, y utilizarlos posteriormente. Yo de momento voy a intentar centrarme ahora en crear unos materiales medio decentes y directamente pasaríamos a la siguiente parte del tutorial, que es cómo hacer todo esto de una forma mucho más eficiente y más bonita en realidad con GrowFX. Crear materiales de vegetación en V-Ray no es complicado, pero requiere que tengamos en cuenta una serie de conceptos básicos. En otros paquetes de software es bastante más intuitiva la manera en la que configuramos, por ejemplo, la translucencia de nuestras hojas. Y eso suele dar mejores resultados porque simplemente es más sencillo y más intuitivo. V-Ray es un motor muy potente, tiene muchas posibilidades y nos puede ofrecer también muy buenos resultados, pero la verdad es que en este tipo de situaciones en concreto es muy poco intuitivo. De manera que tenemos que comprender una serie de conceptos antes de empezar a trabajar. El material que vamos a utilizar para generar el efecto de translucencia es Two-Side Material. Ya vimos en la serie de tutoriales que Two-Side Material lo utilizamos cuando queremos simular el efecto de translucencia o Subsurface Scattering en superficies que no tienen un verdadero volumen, como por ejemplo hojas o telas, etc. Entonces vamos a, lo primero, conectar un material V-Ray Two-Side Material en el lugar de nuestras hojas. Y las particularidades a las que me refiero cuando hablo de este material son las siguientes. Primero, tenemos que saber que cuando creamos un material Two-Side Material, este parámetro, que es el que representa la translucencia, se calcula antes de calcularse las reflexiones especulares. Esto significa que si no hacemos nada para remediarlo, si yo pongo aquí por ejemplo un 50% de translucencia, estoy reduciendo en un 50% la reflectividad base de mi material. Lo tengo que tener en cuenta y si no es lo que quiero, tengo que buscar alguna manera de corregirlo. También es importante que sepamos que si queremos generar el efecto típico de translucencia que conseguimos por ejemplo en motores como Corona o F-Storm, etc., necesitamos crear además un material estándar, conectar una textura en su canal de translucencia y además activarle la translucencia. Esta es la parte menos intuitiva del proceso de creación de vegetación en V-Ray, pero si aprendemos este concepto fundamental nos va a resultar muy sencillo. La translucencia, cuando la tenemos en un objeto que no tiene volumen, acordaros que esto en principio es para configurar el efecto de Subsurface Scattering simple en objetos con volumen, pero cuando se lo aplicamos a un objeto que no tiene volumen a través del material V-Ray Two-Side Material, la translucencia la controlamos con este parámetro de aquí. Negro sería cero translucencia y blanco sería 100% de translucencia, o lo que sería lo mismo este color en la textura de la translucencia. Normalmente mi consejo es que mantengáis estos valores bajos, relativamente bajos, si no queréis materiales muy artificiales. Por supuesto, dependerá mucho también del color y de la intensidad que tenga esta textura. Si esta textura es muy oscura, necesitaremos valores más altos de translucencia para conseguir el mismo efecto. Vamos a empezar a trabajar con este material. Lo primero que vamos a hacer es conectarle un diffuse cualquiera. Normalmente el diffuse suele ser un verde oscuro, mucho más oscuro de lo que nos pueda venir a nuestra cabeza. Y la translucencia suele ser un verde más amarillento y bastante más brillante y saturado. Normalmente, por ejemplo, el color de la hoja puede variar en un árbol, puede haber hojitas más oscuras, hojitas más claras, pero la translucencia que se produce en esas hojas no suele variar demasiado. Luego, para diferentes hojas o diferentes colores de hojas, podremos utilizar la misma translucencia. También vamos a necesitar un mapa de normales o un mapa de bump, simplemente para romper las reflexiones perfectas en la superficie de nuestras hojas. En este caso voy a utilizar un mapa de relieve, que es este que tengo aquí, que es extraído de la propia hoja que ya tenemos lista. Entonces vamos a conectarlo a través de un V-Ray Normal Map. Como es un Normal Map, acordaros, none, y lo hemos interpretado de forma lineal. Lo conectamos a nuestro mapa de relieve y ahora después veremos qué cantidad le ponemos. Y por último, también recordad que podemos utilizar mapas de opacidad. En el caso de este Eevee Generator yo diría que es imprescindible, porque si no vamos a tener cuadrados en lugar de hojas. Pero en el caso de GrowFX quizá nos podemos ahorrar el uso de opacidades y así mejorar un poquito los tiempos de render. De momento lo vamos a conectar. Y ahora este material es muy sencillo, es un dieléctrico, por lo cual le vamos a poner una reflectividad máxima del 100%.
Le vamos a bajar el glossiness un poquito, lo que a nosotros nos apetezca. Y la parte más importante que tenemos que entender es que cuanto mayor sea la translucencia, lo vais a ver ahora en la representación que aparece aquí, menos reflectividad vamos a tener, porque como os he dicho, se calcula antes la translucencia y después la reflexión especular. De manera que cuando configuramos translucencias muy grandes, posiblemente tendremos que aumentar el índice de refracción para compensar la pérdida de especulares. Es uno de los pocos casos donde se pueden utilizar índices de refracción especialmente altos. Vamos a volver a poner esto en un valor estándar. Y esto en esencia es el material de vegetación básico en V-Ray. A partir de aquí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, añadir variación en el diffuse. ¿Cómo? Pues con múltiples IDs, con una textura que nos añada diferentes mapas en diferentes IDs, con forest color, etc. Esos métodos ya los hemos ido estudiando a lo largo del canal. De momento yo me voy a quedar con este material básico, ya que simplemente quiero ver cómo funciona en mi enredadera. Y algo muy parecido es lo que voy a hacer, por ejemplo, para mis hojitas de la bugambilla, para mis flores. Incluso voy a duplicar este material, lo voy a conectar en el lugar de las flores y en esta ocasión voy a utilizar simplemente un color rosa para el diffuse. En este mapa en concreto no voy a utilizar translucencia, luego es muy importante que la desactivemos. Y simplemente voy a utilizar las opciones de Two-Side Material. Le voy a poner bastante. 128, por ejemplo, una cosa así. Aquí no necesito tantos especulares y voy a ponerle también un poquito menos de glossiness. Y para mi material de los pétalos amarillos o de las flores, voy a hacer algo parecido, pero como no me quiero complicar y esto se va a ver muy lejos, directamente le ponemos aquí un color beige y ya está. Evidentemente, si lo queréis tomar un poco más en serio y perfeccionar este material, aquí le podríais poner una textura, etc. Pero de momento, estos serían los materiales básicos de vegetación. Hay ocasiones, por ejemplo, donde la parte de abajo de las hojas tiene una textura diferente, un color distinto, a veces menos saturado, un poco más pardo, menos brillante. Si queremos simular ese efecto, necesitaríamos conectarlo aquí en el Back Material. Activaríamos esta pestaña. Podríamos, por ejemplo, crear un duplicado de este material. En esta ocasión yo os recomiendo que sin translucencia, de manera que nos podemos ahorrar esto. Normalmente tenemos muchísima menos reflectividad y además solemos tener glossiness muy bajitos y a esta textura le podríamos aplicar, por ejemplo, un color correct y con este color correct quitarle saturación, tal vez aclararla un poco y en definitiva darle el aspecto que tiene la parte de abajo de nuestra hoja. Vamos a intentar hacerlo así aproximado y esta sería la parte de abajo de nuestras hojas. Ya tenemos dos materiales distintos, uno para la parte frontal, uno para la parte de abajo. El de la parte frontal tiene translucencia, tiene activado un modo simple de translucencia y controlamos la intensidad de la translucencia con este parámetro de aquí. Esta es la parte que os digo que no es muy intuitiva porque uno podría pensar que la translucencia se configura aquí en alguna parte de este material, pero cuando lo utilizamos en Two-Side Material se controla desde aquí. Lo podemos ver en la bolita, más translucencia o menos translucencia. Vamos a ponerle 60, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner exactamente, y aquí no tenemos nada de translucencia. Este sería un material que nos va a funcionar perfectamente en cualquier situación y que va a quedar bastante bien. Como os digo, el siguiente paso, si os apetece, sería añadirle aleatoriedad. Vamos a probarlo nosotros en nuestra enredadera, a ver cómo queda. Vamos a asignárselo y vamos a hacer un pequeño render de pruebas. Con esto tendríamos nuestra enredadera base con un material de V-Ray Two-Side Material y su translucencia. Otra de las cosas que no me gusta mucho de Grow Eevee es que la enredadera se queda muy pegada a la pared. Es difícil conseguir, por ejemplo, que de repente 3 o 4 o 5 ramitas pues hayan despegado de la pared, no tiene mucho volumen. Las hojas además son todas, aunque hemos intentado añadirles variación y curvatura, son todas muy iguales, tienen exactamente la misma curvatura y todo ese tipo de efectos de aleatoriedad hacen que la enredadera no se vea del todo creíble. Suele funcionar bien para distancias medias o de fondo, pero si queremos un primer plano de esta enredadera posiblemente Grow Eevee no sea nuestra mejor opción.
Voy a intentar asignarle esta enredadera o hacer un ejemplo práctico para terminar el tutorial de cómo podríamos distribuir una enredadera de este tipo en una pérgola como esta. Normalmente no lo vamos a poder conseguir de una sola vez, o sea, no vamos a poder conseguir que poniendo aquí la enredadera ella suba trepando, se distribuya por todas partes y quede perfecto. Lo más normal es que tengamos que dividir el proceso en varias etapas, porque los parámetros que nos van a servir para hacer que la enredadera suba por esta tabla no son los mismos que vamos a necesitar para hacer que la enredadera se distribuya por encima de las pérgolas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a duplicarlo para dejarla ahí de emergencia, y voy a conectarla, por ejemplo, voy a ponerla aquí cerca de mi pérgola. Como solamente quiero que se distribuya en la pérgola, voy a ocultar todo lo demás y así me aseguro que los objetos de distribución solamente son estos de aquí. Y ahora voy a ponerlo en 0. Voy a hacer un primer crecimiento así de pruebas, a ver qué es lo que tenemos aquí. Y bueno, de momento sale muy pequeñita. Vamos a ver qué podemos modificar para conseguir mejorar esta situación. Tal vez podemos bajarle un poquito la adhesión. Tal vez podemos aumentarle un poquito branching para conseguir que tenga más ramas, por ejemplo. Y que la distancia que tienen estas ramas o el tamaño que tienen estas ramas quizás sea mayor, por ejemplo. Vamos a probar. Y ahora conseguimos este otro resultado. Y para mí es mucho, con 0,2, quizá 0,15. Branching y max length es uno de los parámetros que más modifico para tener control sobre la enredadera. Si os fijáis, ahora he conseguido que aquí abajo tengamos poca enredadera, pero según vamos subiendo tengamos más enredadera. Yo creo que esta, como punto de partida, me podría servir. Lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es llevarla a más sitios. Por ejemplo, vamos a copiarla aquí. Y quizá le damos un seed diferente y la reseteamos. Tal vez le podemos hacer un poquito más de longitud para que cuando llegue por ahí arriba pues se distribuya un poquito más. Pero fijaros, por ejemplo, que aunque yo le desactive esto, si la llevamos a 0, intentamos hacer una enredadera muy grande, llega un punto donde la enredadera ya no sigue creciendo, ¿vale? Le es muy difícil con los parámetros que tiene ahora mismo, que son los idóneos para que suba por esta parte, conseguir distribuirse por encima de nuestra pérgola. Vamos a hacer 3, por ejemplo, vamos a hacer aquí otra. Esta quizás, para variar un poquito, le vamos a poner un poco menos de branching todavía. Le ponemos 0,12 y lo que podemos hacer es aumentarle mucho la longitud, por ejemplo. Vamos a ver cómo quedaría. Y conseguimos este otro resultado. Quizás lo que podemos hacer es aumentarle también este parámetro para que se espacien más nuestra enredadera. Y como veis, pues hay que ir probando. Podemos conseguir también... Esto podría ser interesante en según qué situaciones, por ejemplo. Pero yo ahora lo que quiero es conseguir que trepe un poquito más esta enredadera. Vamos a jugar un poco con los parámetros hasta que lo consigamos. Una cosa así, por ejemplo. ¿Veis? Es muy difícil conseguir que la enredadera se distribuya completamente en nuestra pérgola. Ya tengo aquí varios tipos y lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, hacer otra enredadera que en lugar de nacer donde debería, nazca directamente en la pérgola y es la que voy a utilizar para distribuir esta enredadera por la parte superior. Por ejemplo, la vamos a poner como por aquí. Vamos a hacer varias pruebas porque esta parte puede que sea difícil, es una geometría que se le puede hacer complicada a nuestra enredadera. Vamos a ponerla de momento, por ejemplo, por aquí. Es importante dónde la ponéis porque si no le puede resultar difícil encontrar algún sitio por donde empezar a trepar. Y vamos a bajarle lo primero, este parámetro, el up vector, y vamos a hacer una prueba. Es muy pequeña, lo que podemos hacer, por ejemplo, es aumentar la adhesión bastante. Vamos a aumentarla mucho y vamos a aumentar la distancia de adhesión también. Vamos a ver si con esto mejora un poquito la situación. Y sí, con esto conseguimos que la enredadera se extienda muchísimo más. Es muy peligroso porque una cosa que ocurre cuando la enredadera se empieza a extender es que se hace demasiado densa en algunas partes, como acabáis de ver ahora que ha pasado. Entonces, esto a mí personalmente me parece muy feo. Se acumulan muchas flores, muchas ramitas, a mí no me gusta mucho cómo queda. Entonces, para evitar que nos pase esto, vamos a mantener este máximo de 750 y lo que vamos a hacer es que vamos a reducir aún más branching, incluso vamos a decirle que tenga un solo tipo de ramas y las vamos a hacer muy largas. Vamos a probar con 100, por ejemplo. Y vamos a ver quizás poniéndolo, por ejemplo, aquí, a ver qué obtenemos.
Como veis hay que ir haciendo pruebas, entonces podemos ir haciendo pequeños fragmentos de nuestra enredadera. Esta distribución a mí personalmente ya me gusta un poco más, no tiene tantísima densidad como antes, es bastante bonita y bueno, caen algunas por ahí que nos puede interesar o no, eso ya depende mucho de vosotros. Vamos a incrementarle un poquito más esto, vamos a seguir probando. Veis que hay que hacer muchas pruebas hasta dar con los parámetros que nos interesan. Como hemos aumentado la adhesión, hemos eliminado esas que caían, tal vez no tanto, vamos a ver. Vamos a continuar haciendo aquí algunas pruebitas. Así creo que me podría gustar. Voy a ver hasta dónde podría llegar, vamos a ponerle 1200 por ejemplo y vamos a ir probando. Con 1200 ya se hace demasiado densa aquí, entonces lo voy a dejar tal vez en 900. Y tal vez podría pues aumentarle la cantidad de ramas, que esto va a aumentar mucho la densidad, no creo que me guste, pero bueno, vamos a probar. Sí, como veis ha aumentado un montón la cantidad de ramas, la densidad y ya empieza a quedar muy artificial el efecto. Entonces lo vamos a dejar en 1 y yo creo que de momento esto nos vale bastante bien. Vamos a simular como que una de las enredaderas que ha llegado hasta aquí ha hecho crecer esta parte de aquí. Y luego vamos a ver donde tenemos otra enredadera. Tal vez, por ejemplo, aquí vamos a poner otra. Nos la duplicamos. Le vamos a cambiar un poco el seed. Y la vamos a colocar aquí para que simular que esa enredadera que subió hasta aquí arriba ha generado este crecimiento. Como lo estamos más o menos escondiendo, pues no se va a notar nada extraño. Como veis aquí tenemos los mismos parámetros, pero no nos funcionan exactamente, pues dependiendo de si ha encontrado o no la geometría que necesita para continuar creciendo. Luego tendréis que hacer pruebas. Vamos a volver a ponerlo así. Vale, así me gusta un poquito más. Y yo creo que tal vez una cosa así nos podría funcionar. De momento lo vamos a dejar así. Os recomiendo que cuando terminéis de crear la enredadera, si ya estáis satisfechos con el resultado, acordaros que aquí estamos utilizando los parámetros que teníamos en la anterior, la transforméis en Evitable Poly. Vamos a convertirla toda en Evitable Poly. Esta también. Esta también. Y por último, esta otra. Y vamos a hacer un pequeño render, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a configurar nuestro HDR para que la luz le dé en un ángulo que me guste un poco más. Tal vez viniendo como así. Vamos a poner una cámara. Y vamos a hacer algunas pruebecitas. Vamos a usar el render interactivo. Aquí probablemente se va a ver mucho mejor el material que acabamos de crear. ¿Veis? Aquí estáis viendo, por ejemplo, el efecto de la translucencia. Las hojas no son completamente opacas, sino que pues, cuando la luz les da desde atrás, se ven con ese efecto de translucencia. Quizás vamos a buscarnos otro ángulo un poco más interesante, este de aquí. Y vamos a hacer un render. Como veis, conseguir una enredadera medianamente decente con esta herramienta no es tan fácil, aunque la herramienta de forma automática crece por las paredes. Para conseguir resultados que se vean un poquito mejores, más orgánicos, es necesario que empecemos a hacer pues, este tipo de cosas, como separar la enredadera en varios fragmentos, añadirle geometría adicional, etc. Es una herramienta muy interesante porque es gratuita, es muy fácil de usar, pero como contrapartida pues, no tiene todas las opciones que debería. De momento aquí voy a terminar el tutorial de hoy. En el próximo episodio veremos cómo hacer algo muy parecido, pero con mayor control, y vais a ver que queda mucho mejor utilizando GrowFX. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a aquellas personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.